ando vagando por las calles o detenerse en cada esquina, esperando a ver quién pasa. Cuando la mujer vio al joven, se le echó al cuello y lo besó, y abiertamente le propuso: ¿puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses? Yo les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Por eso salí a tu encuentro. Te buscaba y te encontré. Tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Mi cama despide el aroma de los perfumes más excitantes. Ven conmigo. Hagamos el amor hasta la mañana. Mi esposo no está en casa, pues ha salido de viaje. Llenó de dinero sus bolsas y no volverá hasta mediados del mes. Con tanta dulzura le habló que lo hizo caer en sus redes. Y el joven se fue tras ella, como va el buey al matadero, que cayó en la trampa como un venado. Rectifico, el joven se fue tras ella como va el buey al matadero. Cayó en la trampa como va un venado cuando le clavan la flecha. Cayó como los pájaros heridos que vuelan contra la red, sin saber que perderá la vida. Querido jovencito, obedéceme. Pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer perversa, ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya han muerto muchos. Sus víctimas son ya demasiados. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. ¿Sí me entendió? Amén. Oremos entonces. Señor Jesucristo, Padre nuestro, te alabo, Dios, y te bendigo, te glorifico, te exalto. Oh Dios, ayúdanos a predicar tu palabra para la gloria de Dios. Enséñanos, conforme a tu misericordia, a tus riquezas en gloria. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Amén. Siéntense, hermanos. Como estamos en un tema de familia, voy a hablarles acerca de la pureza, de la limpieza y la pureza. Por eso tomé el capítulo 7 de Proverbios, donde nos habla de los peligros que se cierne no solamente. A ver si lo controlamos al niño. Está bien bravo. Óigame. No solamente hablamos de pureza, de limpieza entre los jóvenes. Note que el tema de Proverbios va dirigido a los jóvenes, pero también va dirigido a las personas casadas. Una de las cosas, hermanos, más importantes en la Biblia, en la vida cristiana, es lo que Dios más ama en la vida del ser humano, es la limpieza y la pureza. Hablamos de limpieza y de pureza de mente, de ojos, de labios, de manos, de pies, de pensamiento. Dios habla en eso. ¿Por qué Dios ama tanto al hombre? ¿Y por qué dice la Biblia? Todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Otro pecado está fuera del cuerpo. Dice, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cuál es el problema? El problema no. La bendición es que Dios usa el cuerpo suyo y el mío para ser templo de Dios, habitación de Dios. Y dice Pablo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hablemos de la limpieza. Y voy a hacer una introducción de la siguiente manera. Recorriendo algunos versículos de la Biblia, muchos son los versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que hablan de limpieza y de pureza. Pero escogí algunos. Ejemplo,
a manera de introducción, desde el principio, Dios pensó en llevar al arca de Noé animales limpios. 2. El candelero de oro en el tabernáculo era de oro, era limpio por dentro y por fuera. 3. Las personas limpias, solo las personas limpias podían acercarse y comer la Pascua. Los que no estaban limpios quedaban fuera del campamento. 4. Los sacerdotes tenían que limpiarse antes de ofrecer cualquier sacrificio, y por eso en el atrio había un altar de bronce y un mar de vidrio que depositaba agua para todo lo que el sacerdote hacía. Tenía que lavarse primero. Gloria a Dios. 5. Los corderos que se ofrecían a Dios tenían que ser limpios y sin defecto. 6. El Salmo 19 dice: el temor de Jehová es que limpio. Sus palabras son limpias. 7. Una de las cosas por las cuales David abogó o suplicó cuando él se da cuenta de que ha pecado, dice: límpiame y seré más blanco que la nieve. 8. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la paz, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2. La palabra puro. Todo el tabernáculo, hermanos y amigos, todo el tabernáculo, por dentro y por fuera, todo. Por fuera estaba forrado con cueros, y dice la Biblia que debían de ser puros. Por dentro, el tabernáculo estaba forrado con oro puro. El candelero de oro puro, el tabernáculo, la cubierta, las barras y todos los utensilios de oro puro. Usted ve esto en Éxodo capítulos 25 al 39. Todo era puro, porque Dios es puro, porque Dios es limpio. Yo no sé por qué nos llamó el Señor a nosotros, hermano, la verdad sí. 4. Hablando de pureza, el aceite que se ofrecía tenía que ser puro. El incienso era puro. El perfume que María le ofreció a Jesús, dice la Biblia que era de nardo puro. Gloria a Dios. 7. La iglesia, según 2 Corintios capítulo 11, dice Pablo: os he presentado al Señor como una virgen pura. ¿Puede usted imaginarse la clase de personas que éramos nosotros, tomados de la basura? Porque así es. Y Dios nos haya constituido en una virgen pura. Gloria a Dios. No se lo merece nadie. Esa es la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Puro, una virgen pura. 8. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4: todo lo que es de buen nombre, todo pensamiento debe ser puro. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. 22. No impongas con ligereza las manos, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. 10. Hebreos capítulo 10 verso 22 dice la Biblia: acercaos a Dios, lavaos los cuerpos con agua pura. 11. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mancha. Habla también de la religión.
Santiago también dice que la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura. Gloria a Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, dice: el que tiene esta esperanza se purifica, así como él es puro. Jesús habló en Mateo 5:8: bienaventurados de puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Timoteo también dice acerca de las relaciones con nuestras hermanas, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. En esta versión dice: no regañes al anciano, sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Las relaciones nuestras con nuestras hermanas debe ser con toda pureza. Amén. No debajo de las bombillas apagadas, como lo hacen muchos jóvenes de la iglesia, y para allá vamos. Pablo escribe diciendo del matrimonio, dice: el matrimonio debe ser puro. Hebreos 13:4: honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios los juzgará Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La Biblia nos enseña de gente joven que guardó su pureza y a consecuencia de ello fueron prosperados grandemente. José, por ejemplo, en Egipto se conservó puro sexualmente, y usted sabe por qué. Si José se rinde ante la suavidad de las palabras de la esposa de Potifar, Josué no solamente termina en la cárcel, sino muerto. Potifar lo hubiera matado, pero por haberse negado a las pasiones desordenadas de la carne, aunque le tocó pagar un precio de 2 años, terminó como gobernador de Egipto. Gloria a Dios. Daniel, ¿cómo es que llaman estos compañeros de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Según el capítulo 1 de Daniel, dice que ellos se conservaron puros en la religión, en las costumbres paganas, y ya ustedes ven cómo Dios prosperó a estos muchachos. Amén. Que llegaron a Babilonia siendo adolescentes, se conservaron puros, y mire cómo Dios lo llevó arriba. Amén. Ahora, terminando esta introducción, aquí me falta un puntico. Huye de las pasiones juveniles, dice Dios. Quiero hablar de eso, estos minuticos que me quedan, de la pureza sexual. Amén. Y usted dirá: pero es que eso es un culto de doctrina. No importa, es que eso es doctrina también. Gloria a Dios. Y voy a decirles cuál es el problema más grave. Uno de los problemas, no es el único, es uno de los problemas más graves que afectan las iglesias evangélicas. Es el problema de inmoralidad sexual. ¿Cuál es el problema de los divorcios? Ese. Yo formo parte de un tribunal nacional donde tratamos asuntos de divorcio a nivel nacional. Decenas y decenas de casos tratamos que llegan a ese tribunal, aparte de los temas, de los problemas de divorcio que llegan a los tribunales distritales, porque en Colombia en cada distrito hay un tribunal distrital donde se tratan asuntos de matrimonio y de divorcio, y muchos de ellos pasan al tribunal de segunda instancia. Pero es increíble, hermano, es increíble. El 98.9%, así de sencillo,
los problemas de divorcio se deben a la inmoralidad, infidelidad sexual. ¿Cuál es el problema, hermanos? Muchos. Pero yo sí quiero que ustedes me presten atención. Amén. Iglesia, casados y solteros. Nadie se escapa a este fenómeno, nadie. Solamente los que le temen a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién hizo el sexo? Dios. El sexo es agradable porque Dios lo hizo. Amén. Y eso no se puede esconder. Amén. Pero Dios tiene reglas y tiene normas. Amén. Para que el joven soltero y la jovencita soltera tengan relaciones sexuales dentro del matrimonio. Dios no ha cambiado. Vea, nosotros decimos que porque estamos en la gracia, no, que la ley no funciona. Mire, en el decálogo de la ley en Éxodo capítulo 20 hay 10 mandamientos que son la base moral de la ley de Dios. De esos 10 mandamientos que aparecen en Éxodo capítulo 20, 9 de ellos están también en el Nuevo Testamento. Entonces uno puede decir, no, es que la ley pasó. Lo que terminó con la presencia de Cristo en la cruz, lo que se canceló fue la ley ceremonial y la ley civil. Lo único que cambia del decálogo de Éxodo capítulo 20 es el día de reposo. Los demás, los 9 mandamientos, léalo usted en Romanos capítulo 13 y capítulo 14, usted encuentra allí 9 de los 10 mandamientos. Entonces uno puede decir, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queramos. No, Señor. Los 9 de 10 mandamientos del Éxodo capítulo 20 están en el Nuevo Testamento y son base fundamental, indispensable para el crecimiento moral, espiritual y ético de la iglesia. Amén. Eso no se puede cambiar. ¿Estamos en la gracia? Sí. Pero la ley de Dios permanece. Amén. Las provisiones de Éxodo 20 están también en el Nuevo Testamento. Si usted quiere repasarlas, repáselas. Pero quiero decirle esto, hermanos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en las iglesias? Muy poco temor de Dios. Hoy los noviazgos, hermanos, son una parranda. No se respetan, él ni ella no se respetan el uno al otro. La mayoría, para no ser exagerado, la mayoría de los noviazgos que nosotros tenemos en la iglesia, la mayoría, no todos, hay gente que se guarda, y uno puede dar fe de eso, pero una gran mayoría de noviazgos en nuestras iglesias han cometido inmoralidad. Parece raro, pero es donde yo voy, hermano. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Muchos ya han pasado por ese tema que es supremamente vergonzoso. Vea, en el Antiguo Testamento, en la ley, los jóvenes de Israel después de los 18 o 20 años que alcanzaban la mayoría de edad, ellos, sus padres, tanto de él como de ella, eran quienes le buscaban marido, más que todo esposa al muchacho. Los jóvenes de Israel tenían que guardarse puros hasta el matrimonio. Dice la Biblia, no adulterarás y no fornicarás. Cuando un joven cometía un acto de fornicación, la ley le daba pena de muerte. Pero ¿por qué Dios es tan duro? Cuando una joven era abusada sexualmente por otro, y si ella gritaba y nadie la oía, ella quedaba exenta de la pena de muerte.
pero quien la violó moría. Si ella consentía en las relaciones sexuales con alguien, los dos morían, el hombre y la muchacha. ¿Me hago entender? ¿Qué tal si aplicáramos esa ley hoy? Habría que enterrar muertos todos los días. ¿Sí o no? Sí, señor. Eso era una ley. El muchacho y la muchacha tenían que ir al matrimonio sin tener relaciones sexuales antes. Eso era una ley de Dios. Y la consecuencia de ello era que si se violaba, iba a la pena de muerte. ¿Duro Dios? No. Dios estableció normas y leyes, y las normas de Dios hay que cumplirlas. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? No, señor. Dios no ha cambiado. Usted me va a decir, bueno, esta es otra época, esta es otra dispensación, sí, la dispensación de la gracia, pero el Dios es el mismo. Y la santidad que Dios exigió en el Antiguo Testamento es la santidad que exige Dios en el Nuevo Testamento. Hoy la ley no exige pena de muerte, pero el problema no es ese. El problema son las consecuencias que vienen después de la inmoralidad. Claro, el pecado es un placer momentáneo, pero tiene consecuencias permanentes. Permanentes. Entonces, usted no queda exento, hermano. La Biblia dice: no quedará impune ninguno que la tocare. Jóvenes, es para usted. La Biblia dice: consérvate puro. Tú, jovencito, jovencita, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios puso en ti el Espíritu Santo, primero para salvarte y segundo para que seas templo de Dios. Y eso es lo que Dios reclama. Su cuerpo es templo de Dios. ¿Qué pasa hoy? No quiero ser exagerado, pero son muchos caminos que llevan a esta situación. Los jóvenes de hoy no se respetan entre sí, sino que lo que buscan la mayoría de jóvenes hoy es placer sexual, sin ningún compromiso. Un montón de jóvenes hay en las iglesias, no en el 20, en las iglesias, que no quieren casarse, porque no quieren asumir responsabilidad, pero sí quieren en algún momento dado tener alguna relación sexual con alguien, porque, como dice la canción, amigos con derecho y cada quien para su casa. Ese es un himno, ¿cierto? Es el himno 666. Y esa moda como que quiere estar en la iglesia, y uno ve en la iglesia muchos jóvenes y jovencitas que han violado el mandamiento de Dios. Jóvenes, toda persona que ha cometido actos de inmoralidad antes del matrimonio, su matrimonio será un fracaso. No hay pena de muerte, pero ¿de qué sirve que usted se case? Hoy existen los matrimonios express, matrimonios desechables, matrimonios que duran 6 meses, 1 año. Dios solamente conoce el corazón de la gente, pero las consecuencias se verán. Cuando tú llegas al matrimonio envuelto en esa situación de inmoralidad previa al matrimonio, pagarás las consecuencias. El pecado trae consecuencias. Dios tiene el poder de perdonar el pecado de la carne, de la concupiscencia, sí, pero trae consecuencias. ¿Por qué usted ve en las iglesias un montón de jóvenes aburridos, amargados, tristes, melancólicos? Tienen problemas de la concupiscencia de la carne. La carne es como una víbora que no se puede torear. ¿Cuál es el problema?
el exceso de confianza en los novios en las iglesias. Andan de la mano, andan de gancho, piquito va, piquito viene. Vamos a cine, muchachos, a cine, teatros oscuros. Yo te toco, tú me tocas, perdone que sea franco. Amén. Perdone que sea franco, pero es que usted no es un ángel, usted es un ser humano, usted es un hombre que siente placer, usted es una mujer que siente placer, usted no es un vegetal, usted no es una piedra, usted no es un pedazo de metal, usted es un ser humano, un ser humano que siente, que necesita, que desea, que codicia. Eso es verdad. Entonces uno puede confiarse de la carne. La carne no está lo más traicionero que existe. Jóvenes que se reúnen en sus casas o donde sea a ver videos pornográficos, jóvenes que vienen pegados de la pornografía, de todas esas cochinadas y basura. Eso despierta la concupiscencia, despierta la pasión. El sexo es como la comida y como la ropa, entra por los ojos. Eso es verdad. Eso es verdad. Hermanos, perdónenme, pero hoy día hay tanta alcahuetería que hay hogares en las iglesias que permiten que el novio de la muchacha vaya a visitar a la novia y amanezca en la casa de la novia. Y los padres, algunos consienten eso. O a veces permiten los papás que la novia vaya a la casa del novio y que amanezca en la casa del novio. O a veces se van disque de paseo, disque de campo. Vamos a recrearnos. A los días tienen la panza grande. ¿Qué le pasó? Comió mucho en el paseo. Perdónenme que sea tan franco, pero así es. Gloria a Dios. Somos la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Eso se ve en el mundo. En la iglesia no se puede ver eso. Pero hermano, es otro tiempo. Sí, pero Dios es el mismo. Amén. Jesucristo es el mismo. El que dijo ayer que habían que ser santos, lo dice hoy: sed santos porque yo soy santo. Irresponsables, andan para todas partes solos y se ubican debajo de las lámparas apagadas donde no los vean, ¿no? Y muchos de ellos vienen a la iglesia, sirviendo en la iglesia, y cantan y brincan y saltan y hablan en lenguas y viviendo en pecado y en fornicación. Eso no se puede así. Joven, usted nos puede engañar a nosotros, pero a Dios no lo puede engañar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Por eso los matrimonios fracasan, porque un matrimonio cuando se hace en el temor de Dios no fracasa. Cuando usted se casa en la voluntad de Dios, con limpieza de corazón, de conciencia, ese matrimonio dura, porque usted ha respetado a esa muchacha en el noviazgo, hermano. Tiene que durar porque Dios lo hizo. Todo lo que se destruye es lo que se ha formado mal. Joven, respeta a tu novia. Si tú tienes esa novia para casarte con ella, respétala. ¿Por qué andas pidiéndole picos? ¿Por qué andas pidiendo ¿por qué andas pidiéndole que amanezca en tu casa? No seas sinvergüenza. Usted es un cristiano, usted es un hijo de Dios, usted se bautizó en el nombre de Jesucristo. No abuse de la salvación. El infierno lo espera si no se arrepiente, hermano. No importa que se haya bautizado. Hogares destruidos, han empezado mal. Niñas, jóvenes, muchachas, hágase respetar. Amén. Si ese muchacho, ese malandrín, le pide a usted, le exige besitos, toquecitos, sexo, bótelo. Si teme a Dios. Si no teme a Dios, ay, qué novio tan chévere. Si teme a Dios, se hace respetar. Amén. Hágalo por el bien suyo. Hermana, es usted la que sufre. ¿Cuántos hogares el sinvergüenza sale y se va
como ha ocurrido en las iglesias, se va. La deja usted embarazada con 2 o 3 muchachitos y él se va. Por eso, hermanas, antes de tomar una decisión, mire bien con quién se va a casar. Mire bien, 1, que sea buen cristiano. 2, que sea buen ciudadano. Amén. 3, que sea buen hijo. 4, que sea buen trabajador, no un vago. No un vago. A ver, ¿qué dije yo? Buen cristiano, buen ciudadano. ¿Buen qué? Buen hijo. No un malandrín que el papá tiene que cargarlo todo el tiempo y la mamás no alcahueten a sus hijos, hermanas. Muchachos de 25 y 30 años en la casa. Ay, qué pesar de mi hijo. Pobrecito, no consigue trabajo. Y su hijo trabaja 25 o 30 años. No, qué pesar, qué pesar. Ha repartido 1000 hojas de vida por todas partes y nadie lo llama. Y el malandrín comiendo en la casa, durmiendo en la casa, con control en la mano, televisión, el papá y la mamá trabajan como burros y el adolescente de 30 años en la casa comiendo. Alcahuetes. Así no es, hermano, así no es. El que no quiere trabajar tampoco coma. Bueno, joven, estudia o trabaja o se va, mijo, porque aquí, ¿cómo usted sí le puso la espalda a todo para trabajar y todavía trabaja? Y usted sigue creando a sus muchachos ahí. No, usted lo que hace es que está creando delincuentes en la casa, ¿no? Estoy siendo duro, ¿cierto? Esto es lo que la Biblia dice. Entonces, ¿buen qué? Buen cristiano. Cristiano, ¿buen qué? Hijo, buen trabajador, buen vecino. ¿Qué más? Sí, buen ciudadano. Seguro que todo eso, vea, hermano, muchachas, un joven, su novio, que desprecia a los papás y no les ayude, será un mal marido. Amén. Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios. Vea, voy redondeando aquí un poquito. ¿Qué dice la iglesia cuando en el concilio de Jerusalén le escriben los apóstoles a la iglesia gentil? Solamente les escribimos que se abstengan de fornicación. Pablo dice en 1 Corintios 6, 18: huid de la inmoralidad, de la fornicación. Pablo dice 1 Corintios 18: ni practiquemos la inmoralidad sexual como ellos lo hicieron y cayeron derrotados. Aquí me acuerdo de una cosita que no la tengo escrita aquí, pero me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam? ¿Se acuerdan? Amén. Balaam fue contratado por Barak para que maldijera a Israel. Capítulos 22, 23 y 24 de Números. Balaam no pudo maldecir a Israel. Al final tuvo que decir: yo no puedo maldecir el pueblo que Dios bendijo. Gloria a Dios. Pero Barak, te doy un consejo. Esta gente viene del desierto y tienen hambre de sexo. Vienen un montón de muchachos con hambre. Sin que tengas que disparar una flecha, tómate las hijas de Moab, envíalas al campamento de los hijos de Israel y verás que sin disparar una flecha, Israel caerá. Y eso fue lo que hizo Barak, rey de Moab. Tomó algunas mujeres de Moab y las envió al campamento de Israel en son de paz, con su coqueteo, su salamería. Dice la Biblia que finalmente los hijos de Israel cayeron en adulterio y en fornicación con las hijas de Moab, y Dios se enojó. Mire cómo es de tremendo el sexo, ¿no? Y Dios se enojó, y en un día murieron 24.700.
¿Dónde estuvo la debilidad de ellos? En la inmoralidad. Pero toda inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombra entre vosotros como corresponde a santos. Efesios 5:3. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Estoy leyendo la Biblia. Porque es la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios dice, Dios ha marcado rápidamente esta norma. Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el pecado de inmoralidad grave que incluía la inmoralidad sexual. El pecado sexual de David con Betsabé resultó en el juicio de Dios. David sufrió el dolor y pena indecibles como resultado de su inmoralidad. El apóstol Pablo recomienda eso, de huir de la fornicación. Pero yo quiero decirles, hermanos, que esto no es problema solamente de los jóvenes. Ojo, los casados también. Amén. ¿Y sabe que el casado puede caer más fácil? Porque tiene una vida sexual despierta. Por eso, jóvenes, respeta a esa novia. Si te quieres casar con ella, respétala. No solamente por el amor a ella, sino a Dios. Amén. Tú puedes disfrutar del placer sexual como quieras, pero sabes, vas a tener consecuencias terribles. Y Dios te puede perdonar y te puede restaurar, claro que sí, pero las consecuencias vienen. Dios perdonó a David porque David se humilló, pero las consecuencias de David vinieron por toda la vida. Lea la historia de David y verá cómo sufrió David a causa de su pecado de inmoralidad. Joven, consérvate puro. La castidad todavía es una doctrina bíblica. No te dejes manosear, hermana, cuídate. Ese joven puede manosearte todo el tiempo y a lo último, no es la voluntad de Dios. Y usted queda más tocada que el himno nacional y se perdió todo. Eso es verdad. Perdone que sea franco, pero así es. Gloria a Dios. Dios exige santidad hoy. La misma santidad de antes la exige Dios hoy. Disfruta. Sí, la carne, disfruta. Pero dice la Biblia, pero sobre todo esto te va a juzgar Dios. Amén. ¿Por qué uno ve jóvenes en la iglesia desanimados? Como con una amargura. Porque el pecado produce amargura. El pecado produce complejo de culpa. Vea, por aquí me acordé de algo que tengo por aquí. Esto está más largo que una semana sin carne. Voy a decirles aquí rapidito cómo guardarnos y por qué debemos guardarnos a esta lengua de estas cosas. David tuvo que sufrir las consecuencias. Vea, ¿por qué es importante, hermanos y hermanas, que nos cuidemos de esto? Primero, hay que respetar las normas de Dios. Amén. Si no las respetamos, Dios sí las hace respetar. Amén. Uno, respetar las normas de Dios, hablo con los casados y solteros, trae protección contra el sentido de culpa. El pecado es así. Usted puede disfrutar de su vida sexual, pero eso le trae consecuencias culposas. Amén. Y le trae complejo de culpa y siempre va a vivir con eso, aunque nadie lo ve. Usted no puede esconderse de su conciencia. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Les gustó o no les gustó? Si no les gustó, entonces digan, me dolió. Las normas de Dios en cuanto al cumplimiento sexual protege contra el sentido de culpa. Le hace el Salmo 32 y verá que aunque David no había confesado su pecado, se estaba muriendo espiritual y materialmente. Dos,
Respetar las normas de Dios. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual protegen contra un embarazo no planeado o posible aborto. ¿Cuántas veces ocurre en la iglesia? Hermano, me quiero casar. ¿Y cuál es el afán? No, me quiero casar. A los 2 o 3 meses o antes de los 9 meses aparece el muchachito chillando. Ah, con razón tenía afán el muchacho. A mí me tocó una vez por ahí en Manizales. Hombre, es que a veces somos sinvergüenzas algunos. Unos jóvenes servidores de la iglesia, servidores, y se noviaron. Pasó lo que tiene que pasar cuando uno no se cuida. Es que uno puede cuidarse. Dios no lo arrastra a usted a pecar a la fuerza. Es su carne la que lo lleva a eso. Bueno, servía en la iglesia. La muchacha cayó con el novio, se embarazó, imagínese. Pero la muchacha, para que no le vieran que estaba engordando, se puso una faja. Y todo el tiempo usted la veía, no pasó nada. Fajada. Eso apenas chirriaba la cremallera ahí. Y ese pobre muchachito adentro ahogándose, hermano. Y yo le hice la ceremonia común y corriente. Eran jóvenes de la iglesia. Y bueno, ya se casó como a los meses. Ya soltó la faja porque ¿quién oculta un embarazo? Oye, a los 7 meses el muchacho ñareando. Y sabe, ese muchachito nació deforme. Porque lo apresionó tanto en el vientre que ese niño, y tiene problemas, ya está grande, deforme. Así que, hermana, si usted hace eso, es mejor que se cuide. Y ojo, hermanas, ojo con el aborto. Eso no está permitido en la Biblia. Las leyes lo permiten, la Biblia no. Nunca vaya a cometer un aborto, porque eso es un homicidio. Y peor que un homicidio, porque es una criatura indefensa. Y usted, hoy le practican usted un aborto en cualquier parte, pero ojo, que eso es un delito grave ante Dios. Amén. Puede ser que las leyes lo absuelvan, pero Dios no. Gloria a Dios. Entonces, respetar las normas de Dios le protege a usted contra un embarazo no deseado y una vida intranquila. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual le produce a usted tranquilidad. Practicar el sexo dentro del matrimonio es lo más agradable y no crea complejo de culpa. ¿Cierto, hermano Carlos? Amén. Ese Carlos es más malo que... Cuarto, respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual protegen contra la inseguridad. No crean, usted comete adulterio o fornicación, usted va inseguro y no disfruta, porque su conciencia va detrás de usted gritándole: está malo lo que está haciendo. Amén. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual proporciona confianza y seguridad dentro del matrimonio. Amén. Y se produce una satisfacción como Dios quiere. 5. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual protege contra la angustia emocional. ¿Cuántas veces usted ve jóvenes y personas que han caído en este pecado y usted los ve por allá acomplejados, tristes, aburridos, melancólicos? Porque el pecado es un placer momentáneo que trae consecuencias permanentes. Gloria al Señor. Amén. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual proporciona un grado de intimidad en cuanto a la pareja que son casados legalmente, que lo que existe Dios lo hizo para satisfacción de la persona. El matrimonio fue hecho para satisfacción, para el placer, para
acompañamiento y para la procreación. Gloria al Señor. Voy rapidito. Son las 8, ¿cierto? Bueno, aquí termino diciéndoles una última palabra. No es bueno que el hombre esté solo. Y aconsejo a los jóvenes, no se hagan los locos, que ustedes no tienen don de continencia. Lo que tienen es don de resistencia. El día que se le queme la resistencia no se ve sino el humero, hermano. No, es que no hay en la iglesia. Hay y muchas. En Israel, el joven tenía que definir su situación civil entre los 18 y 20 años. Por eso había pureza, había castidad en ellos, porque era una ley, era una ley. Ahora, Pablo dice, si se puede guardar, listo, no hay problema. No tiene obligación de que se quede, sí se puede guardar. Pero dice que a consecuencia de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y o su propio esposo. Que Dios nos bendiga. Jóvenes, Gloria a Dios. en un año tendremos matrimonios cada mes. Es en serio, no se haga loco, no se haga loco, pero empiece bien, empiece respetando a su novia, amándola, cuidándola. No ensucies el agua que habrás de beber mañana, cuídala, no solamente por respeto a ella y por el futuro de tu matrimonio, sino por amor a tu salvación. Amén. Si quieres un matrimonio feliz, empieza bien. Si quieres que tu matrimonio perdure y seas feliz en el matrimonio, empieza desde respetar a tu novia, amándola, cuidándola y no pensar en otras cosas que ofenden a Dios y que destruyen tu vida moral y espiritual. Espero les sirva este consejo, hermanos, Gloria a Dios. Amén. para que no hayan tantos divorcios, hermanos, tantos, que es lamentable eso. Estamos de pie, le damos gracias al Señor. Joven, empieza a hacer una alcancía, empieza a echar billeticos al marranito, para que en unos pocos meses usted diga, hermano, me caso, porque es una necesidad, es una necesidad. Oremos, soberano Señor, gracias. En el nombre de Jesús te alabo, Dios, te bendigo y te doy gracias por tu palabra, oh Dios. Amén. Ayúdanos, Señor, de este monstruo de pecado que llama inmoralidad. Guárdanos y cuídanos, oh Dios, tanto a hombres solteros como casados. Cuídanos para vivir en santidad y honor para la gloria de Dios. Amén. El viernes nos vemos a las 6:30. Dios les bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor.